Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Hoy vamos a hacer un Mates con Historia especial dedicado al 12 de agosto, el día de la Reconquista de Buenos Aires, 1806. Uno de los primeros Mates con Historia que hicimos lo titulamos La obsesión británica en el Río de la Plata o con el Río de la Plata. Ahí explicábamos un poquito las razones por las cuales Inglaterra va a despachar dos invasiones al Río de la Plata y va a planificar una tercera que de hecho va a estar en etapas de preparación cuando se va a anular el destino. Esa tercera invasión, cuyo destino originario era el Río de la Plata, va a tener por destino Europa, y su jefe, el militar británico más habilidoso, Arthur Wellesley, va a ser el futuro duque de Wellington, el vencedor en Waterloo, ¿no? Pero se me ocurrió titular, porque algo, me refiero sobre todo a los orientales, a los uruguayos que siguen Mates con Historia. No hubiera sido posible la reconquista de Buenos Aires sin la ayuda brindada por los orientales. Nosotros los argentinos tendemos a, los que indagamos en estas cuestiones, sabemos que Liniers, ¿sí? El héroe de la reconquista, Santiago Liniers, va a desembarcar en San Isidro, procedente del Uruguay, con tropas, con pertrechos, con armas. Y se nos olvida un poco indagar, ¿y qué fue a hacer el Uruguay? ¿No? Bueno, por eso quería un poquito hacer este Mates con Historia para entender que el Día de la Reconquista, dedicado a los días previos al 12 de agosto y al 12 de agosto, me traje a Vicente Sierra, su historia argentina, de la verdad, palabra mayor, y vamos a citar a un autor, un historiador uruguayo, al que llegué por Vicente Sierra, que se llama Francisco Bauzá, un político y un historiador uruguayo, que escribió Historia de la dominación española en el Uruguay. Son 3 tomos, se consiguen en formato en PDF. Yo imprimí una parte que me parece interesantísima, leerlas y traerlas a la reflexión de ustedes, ¿no? Porque esto es algo que hay que entender. Ahora vamos a leer en Vicente Sierra qué va a pasar cuando saben ustedes, la invasión es una flota que procede de Ciudad del Cabo, lo que hoy sería Sudáfrica, llega al estuario del Río de la Plata, por supuesto que es avistada desde las costas, y las autoridades virreinales de todas formas no actúan con la diligencia del caso. Estamos hablando del virrey, el marqués Rafael de Sobremonte, que reside en Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata. La conocida anécdota de que es anoticiado en una función de teatro en Buenos Aires una noche, de que los ingleses acaban de desembarcar en la zona de Quilmes y que se dirigen a la ciudad. Bien, ya sabemos que Sobremonte decide abandonar la ciudad, se lleva el tesoro. La realidad es que Sobremonte, guste o no, a los porteños me refiero, va a Córdoba, donde trata de reunir allí tropas suficientes para volver a recuperar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dicho sea de paso, hay una película que les recomiendo. Es la única película que el cine argentino ha hecho sobre las invasiones inglesas. Es del año 1952. El guión de esa película lo escribió Manuel Gálvez. Cuando yo descubrí eso, la película se llama La muerte en las calles. La muerte en las calles. Guión de Manuel Gálvez, muy recomendable. Sobre todo a los jóvenes, vean esa película. Les va a sonar un poco, bueno, era el cine de la década del 50, ¿sí? Además de ser en blanco y negro, muy sobreactuado, en fin, otro tipo de cine, ¿no? Pero muy buena la película, muy interesante el guión, ¿no? Algunos diálogos.
con muy fidedigno respecto a algunas cuestiones históricas. Insisto, Manuel Gálvez, palabra mayor. Y si buscan, van a encontrar también, para mi sorpresa, un programa en la televisión pública argentina. Yo, sinceramente, no miro televisión hace ya algunos años. Por tanto, por ahí uno se pierde de algunas joyitas, ¿no? Un programa muy interesante en el cual el conductor, que creo que es de apellido Peña, lleva a su padre, el señor Peña, no recuerdo el nombre de pila. Es una entrevista de unos 10, 12 minutos, muy interesante, porque este hombre es vexilólogo, especialista, estudioso de las banderas, ¿no? El padre del conductor del programa, y tienen un diálogo muy interesante con relación a unas banderas que los ingleses capturan durante su breve dominio sobre la ciudad de Buenos Aires y que remiten a Inglaterra. Y que hoy están exhibidas aparentemente en el hospital de inválidos militares en la zona de Chelsea, en Londres, digamos, ¿no? Esas banderas son, porque ahora vamos a hablar de las banderas que nosotros le tomamos a los ingleses, ¿no? Pero es menos conocido que cuando ellos desembarcan en la zona de Quilmes, por esa zona, la zona sur del Gran Buenos Aires, y avanzan sobre la ciudad de Buenos Aires, les sale al encuentro un grupo de veteranos, la escasa guardia imperial que había allí custodiando Buenos Aires. Ya lo hemos hablado esto, ¿no? Buenos Aires era un punto muy desguarnecido del Imperio Español en América. No era La Habana, no era Cartagena de Indias, no era el Callao, ¿sí? Y comandados por Pedro de Arce, y son desbandados a los primeros tiros. Parece ser que en esa ocasión, en esa escaramuza, estamos hablando del 23-24 de junio de 1806, los ingleses se apropian de unas banderas de regimiento, serían 4, ¿no? Bien, el destino de esas banderas, tomadas por los ingleses y enseguida remitidas a Londres, en eso ellos saben perfectamente bien lo que hay que hacer, está relatado. Si ustedes buscan La muerte en las calles, primero les recomiendo la película, es una película de 1 hora y media, y segundo esa entrevista, ¿no? Bien, los ingleses toman control de Buenos Aires el 25 de junio. William Carr Beresford se instala en el fuerte, la actual Casa Rosada, y toma posesión de Buenos Aires al menos, a nombre de su majestad, el rey Jorge III de Inglaterra, y iza la bandera, la Union Jack, la bandera británica en el fuerte, y bueno, se da una suerte de sorpresa, de estupor por parte de la población criolla. Y Vicente Sierra, hay una parte en la cual menciona esta cuestión de la relación entre los invasores y la población, ¿no? Dice, la relación entre invasores e invadidos en Buenos Aires. Me parece interesante comentarles algunas cosas, algunas son conocidas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hace Beresford tiene un dilema. Vino a Buenos Aires, tuvo suerte en tomarla, pero tiene pocas fuerzas, son 1500 hombres, en una ciudad de casi 50.000, ¿no? Le vino bien el factor sorpresa, quizá la imprevisión del virrey Sobremonte, pero sabe que tiene que ganar tiempo para lograr que vengan los refuerzos de Inglaterra, para consolidar esa ocupación. De lo contrario, corre riesgo, como va a ocurrir, ¿no? Entonces, sagazmente, una de las primeras medidas es garantizar la libertad religiosa. Fíjense, ¿no? Vienen ellos, invaden, ellos, me refiero a los ingleses, son anglicanos, es decir, muy hostiles al catolicismo. Sin embargo, tranquiliza al obispo y a los
y a los superiores de las órdenes religiosas, diciéndoles que no van a tener problema en seguir oficiando el culto católico. El culto católico, ¿no? Esto tiene que ver, después nos vamos a referir a la actitud de Santiago de Liniers. Y acá hay algo interesante que dice Vicente Sierra, que dice que ante esa primera disposición de Bereford autorizando la celebración del culto católico, dice, en la oportunidad el prior de los dominicos, la orden de Santo Domingo, ¿no?, expresó en una carta su agradecimiento al invasor por la humanidad con que procedía, agregando que, y acá cita, aunque la pérdida del gobierno en que se ha formado un pueblo suele ser una de las mayores desgracias, también ha sido muchas veces el principio de su gloria. Y continúa, y que si bien él no se atrevía a pronosticar de la nuestro destino, ¿no?, estaba seguro de que la suavidad del gobierno inglés, el prior de los dominicos, ya vamos a volver a él, y las sublimes cualidades demostradas por Beresford los consolarían de la situación por que pasaba. Vuelve a citar al prior de los dominicos: la religión nos manda respetar las autoridades seculares y nos prohíbe maquinar contra ellas. Sea lo que fuere su fe, y si algún fanático o ignorante atentase temerariamente contra verdades tan provechosas, merecería la pena de los traidores a la patria y al evangelio. ¿No? Fin de la cita del prior de los dominicos ante la primera medida del invasor inglés, diciendo: con ustedes no me meto, con ustedes por ahora no me meto. Continúa Vicente Sierra y dice, como además el prior abogara desde la cátedra, supongo que debe querer decir desde el púlpito, ¿no?, por la sumisión al invasor, en el sermón, en la homilía, ¿no?, la musa popular, el ingenio popular diríamos hoy, no tardó en lanzarle sus dardos a este prior, ¿no?, que se volvió anglófilo. Y acá hay un verso dedicado al prior, ¿no?, tan contento con la invasión de Beresford. Si pensó el padre prior que ese señor general lo haría otra vez provincial, provincial es la autoridad máxima en las órdenes religiosas en este sector de América, ¿no?, por meterse a adulador, entienda que el tal señor detesta la adulación y quisiera que el sermón o su carta adulatoria la dijera de memoria en la boca de un cañón, ¿no? O sea, el ingenio popular se las ingenió para amonestar, burlarse de este prior tan rápido a la hora de acomodarse a las nuevas circunstancias y ser admonitorio respecto de ojito con rebelarse contra los nuevos amos, ¿no? Como verán, algunas cosas no cambian demasiado a lo largo de 2 siglos, ¿no? Me refiero a lo del ingenio popular, no sean mal pensados. Y hay una parte interesante en la que Vicente Sierra cita las memorias de Alexander Gillespie, que era uno de los que venían en la invasión. Alexander Gillespie, que años después va a escribir sus memorias y va a relatar con ojos británicos, cómo era la vida, ¿no?, en esa Buenos Aires invadida. Y hay elementos interesantes, ustedes lo toman como quieran, ¿no?, pero, por ejemplo, se rumoreaba que los esclavos en Buenos Aires, ¿no?, había esclavos, había una población negra esclava en ese momento, estaban como muy eufóricos, nerviosos. De hecho, habría habido una entrevista entre Juan Martín de Pueyrredón, un miembro de la élite gobernante, con Beresford,
llevándole esta inquietud, mire, puede haber alguna situación desagradable porque hay mucha inquietud, los esclavos no obedecen las órdenes, se están como sublevando, porque se rumorea que usted va a disponer su libertad, ¿no? Esto no está demostrado que haya sido así, pero fíjense lo que anota Gillespie, ¿no? Dice, habiendo sido él con frecuencia testigo del duro tratamiento de aquellos prójimos, los esclavos, en las Indias occidentales, de la indiferencia total a su instrucción religiosa allí prevalente, se está refiriendo a América del Norte, ¿no? Le sorprendió el contraste entre nuestros plantadores, es decir, los de las posesiones inglesas, y los de la América del Sur. Le llama la atención la diferencia en el trato a los esclavos entre el norte y el sur, por parte de los dueños, ¿no? E hizo elogios de la forma como eran atendidos en Buenos Aires por sus amos, sin dejar traslucir indicio alguno de que los negros pensaran sublevarse. Es interesante porque un británico le llama la atención cómo a los esclavos entre nosotros se los trataba con mayor benevolencia. Eran esclavos, ¿sí? Está mal, es repudiable. Pero la esclavitud acá no era como en Alabama o en Georgia. No era así. Ni que hablar en el Caribe, no. Acá prácticamente el esclavo era parte de la familia, ¿sí? Y otro episodio tiene lugar, está representado en la película esta que yo les comento, es conocido este episodio. Cuando Gillespie va a comer a una posada, ¿no? Que se llama Los Tres Reyes. Creo que allí en Capital Federal, en el microcentro, hay una placa en el lugar donde se encontraba este establecimiento. Insisto, era como si dijéramos hoy un restaurante, digamos, ¿no? Un comedor, una cosa así. Y era bastante habitual que en ese momento la gente comiera afuera, ¿no? Afuera de su casa, me refiero. Entonces es testigo de lo siguiente, y él relata, ¿no? Dice, en cuanto al sentimiento del bajo pueblo, el cronista, Gillespie, refiere que comiendo en la fonda, ese era el nombre, la fonda, de los Tres Reyes, con Ulpiano Barreda, sería algún porteño con el que había trabado amistad o relación, una joven que servía a la mesa, ocupada por Gillespie, mostraba tal disgusto, la moza, que éste le pidió gentilmente la razón de su desagrado. Me imagino la escena, ¿no? El británico y la criolla. La respuesta fue tajante, dice el cronista, palabras de la mujer, de la moza. Después de agradecernos por esta declaración honrada, inmediatamente se volvió a sus compatriotas que estaban en el extremo de una larga mesa, dirigiéndose a ellos en el tono más alto e impresionante. La mujer, a los tipos que estaban allí, que eran criollos. Desearía, caballeros, que nos hubieran informado más pronto de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que, de haberlo sabido, las mujeres nos habríamos levantado unánimemente y rechazado los ingleses a pedradas. ¿Qué me cuentan? Eso está en la película, relatado quizá de un modo distinto, pero por eso digo, importante, reitero, película La muerte en las calles, película argentina sobre las invasiones inglesas, año 1952, guión o versión basada en el guión de Manuel Gálvez, ¿no? Y dicho sea de paso también, Vicente Sierra más adelante reconoce la participación en la reconquista de una mujer que destacó por su heroísmo, esperen que por ahí me pierdo, que era Manuela la Tucumanesa. Manuela
Manuela la Tucumanesa, Liniers señaló a la atención del rey en su primer informe, luego de la Reconquista, la conducta de la mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, quien combatió al lado de su marido y mató a un soldado inglés del que me presentó el fusil. Y el rey la reconoce, ¿no? El rey reconoce meses después la heroicidad de esta mujer identificada así, que no va a ser la única, dicho sea de paso, ¿no? No va a ser la única. Acá vamos a mechar porque con el autor uruguayo Francisco Bauzá, reitero, Historia de la dominación española en el Uruguay. De los 3 tomos, hay un tomo que básicamente, si yo no les dijera que es un autor uruguayo, podría ser un autor argentino, porque lo que relata es la historia común a ambos pueblos, ¿no? De un lado y del otro lado del Río de la Plata. Digo esto para entender esto que vino después, nuestra separación con forceps, ¿no? Y nuestra división, nuestra balcanización, ¿no? Nuestra balcanización. Nadie está acá viendo con nostalgia el viejo virreinato, son realidades ya pasadas y pasaron 2 siglos. Pero digo, recordar nuestro pasado común y sobre todo lo que voy a decir ahora, que no hubiéramos nosotros podido reconquistar nada si no hubiera existido el apoyo decidido del pueblo montevideano y oriental en general, ¿no? Liniers, lo que se sabe es que Liniers asiste un día al oficio religioso en Santo Domingo, en el templo del cual el prior del convento era este prior aparentemente tan congraciado con el general Beresford, y como devoto católico que era Liniers, de convicciones religiosas muy firmes, muy seguras, ¿no? No era un tibio, ¿no? No era un tibio. Ve con gran tristeza cómo finalmente esa potencia que invade en términos comerciales, militares, culturales, pero también religiosos, ve apagado el culto, sobre todo la adoración al Santísimo Sacramento, y ahí es donde toma la decisión por eso lo suyo tiene visos de una cruzada religiosa, ¿no? De reconquistar la ciudad. Y que si lo logra, los trofeos de guerra que obtenga ante la victoria frente a los ingleses los pondrá a los pies de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? De esto queda un acta que queda conservada en el convento de Santo Domingo, en el cual se deja constancia que se presenta don Santiago de Liniers y que promete frente al prior del convento, de la Orden de los Dominicos, que si reconquista la ciudad de Buenos Aires, los trofeos serán puestos y colocados en homenaje al amparo, a la protección, al patrocinio de esa empresa por parte de Nuestra Señora del Rosario, imagen venerada entonces y aún venerada. Vamos a tratar de poner imágenes de que allí en la capilla lateral de Santo Domingo, los que son de Buenos Aires no tienen excusa para no ir a visitar la capilla de Nuestra Señora del Rosario, sean o no creyentes. Ojalá lo fueran porque le da un sentido mucho más cabal a comprender estos acontecimientos, pero si no fueran creyentes, visiten igualmente el templo. En una capilla lateral, como les digo, están desde entonces las banderas tomadas a los ingleses. No todas, algunas de ellas, Santiago de Liniers las va a mandar a Córdoba. Y en Córdoba están también a los pies de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, del Milagro, que creo que le dicen los cordobeses, que se venera en el convento, en la iglesia de Santo Domingo, en Córdoba. De hecho, esa imagen de la Virgen tiene un bastón, que es el bastón de mariscal, digamos, del propio Santiago de Liniers. Bien, Liniers va subrepticiamente a
a Uruguay, intenta llegar a Montevideo, lo va a lograr, se genera una junta de guerra convocada porque en Montevideo saben de la invasión, de la toma de Buenos Aires, tienen temor de que ahora la Armada al mando de Popham, el almirante de la Armada británica en el estuario, desembarcan las tropas a cargo de Bedford, la Armada, los buques británicos permanecen vigilando todo el Río de la Plata, aunque muy vasto, y se acercan a Montevideo. Entonces en Montevideo tienen la alarma y el temor de que puedan desembarcar y tomar Montevideo, ¿no? Entonces tienen esta situación ambigua en Montevideo, los orientales. Bueno, sí, por un lado hay muchas crónicas, ¿no? de querer ayudar, de querer mandar gente, voluntarios, va a haber voluntarios montevideanos, hijos de la patria oriental, nacidos allá, que están dispuestos a derramar su sangre, entregar su vida en las calles de Buenos Aires, ¿no? Y la expedición, yo les recomiendo que vayan a cualquiera de estos dos autores, está muy bien relatado todos los episodios. Todo esto va a estar con un marco de fondo épico, ¿no? De película, que es una fenomenal sudestada. Los que vivimos en la zona, los rosarinos un poquito alejados, pero sabemos que las sudestadas son esos temporales, les digo a los que son de otros lugares, ¿no? Donde sopla el viento del sudeste por varios días, el viento del sudeste, y el Río de la Plata, que generalmente es un estuario manso, se vuelve innavegable, porque parece el mar, ¿no? Parece el mar embravecido, ¿no? Entonces, esa situación se da durante muchos días, mucha lluvia, y por eso todo lo que voy a relatar ahora se va a hacer en el medio del fango, del barro, ¿no? Porque llovió durante una semana. Liniers viene, cruzan, desembarcan en San Isidro. Antes se había producido la batalla el combate de Perdriel, en la zona norte del Gran Buenos Aires, unos 20 kilómetros del centro de Buenos Aires. ¿Y qué dice? Qué interesante lo que dice Francisco Bauzá, con ojos orientales. Esto lo escribe a fines del siglo XIX, ¿no? Ya está el ejército reconquistador en las afueras de Buenos Aires y dice: radiante amaneció el día 10 de agosto, que era domingo, radiante, terminó el temporal. Dicho sea de paso, el cruce de esas tropas, ustedes saben lo de Dunkerque, ¿no? La evacuación de Dunkerque, ¿sí? ¿Han escuchado de esto hablar? Los jóvenes, sobre todo, la última película. En la Segunda Guerra Mundial, 1940. Inglaterra debe desalojar 300.000 combatientes que están rodeados por las tropas nazis, los tiene que llevar a resguardo a Inglaterra. No tiene buques suficientes, 300.000 combatientes, ¿cómo lo transporta? Entonces, de un día para el otro, durante la madrugada, se produce un fenomenal operativo en el cual todos los británicos propietarios de una embarcación, todos, una lanchita, un bote de remo, un barquito, un crucerito, una lancha, lo que fuere, ponen a disposición esas embarcaciones para el cruce del Canal de la Mancha, con lo que esto suponía, ¿no? Bueno, algo parecido ocurrió en esta ocasión, pero claro, como no es Dunkerque, como no es Inglaterra, como es la épica que corresponde a otros y no a nosotros, entonces la tilinguería de nuestra dirigencia la omite, ¿no? Porque no es algo para mostrar, ¿no? Para enorgullecerse. Pero en ese cruce los orientales van a dar tropas, dinero, armas y van a poner sus embarcaciones, sus modestas chinchorros, sumacas, no sé cómo le digan ustedes, esas embarcaciones en las cuales se puede cruzar el Río de la Plata a un gran riesgo, ¿no? Bueno, esto fue posible gracias a eso, ¿no? Entonces vuelvo al relato. Radiante amaneció el día 10, que era domingo. Larrañaga, Dámaso de Larrañaga, era un cura uruguayo, capellán mayor del ejército, lo tenía designado con antelación para solemnizarlo
como obligación cristiana y precedente auspicioso del combate que debía librarse en breve. Muy temprano se improvisó el rústico altar a cuyo frente y flanco formaron las tropas. La intemperie y las lluvias habían atezado los rostros y envejecido los uniformes, pero ese hecho, contrastando con la brillantez de las armas y la precisión de los movimientos, acentuaban las filas el aspecto severo y marcial. Aquella ceremonia religiosa, a la víspera del instante en el que la suerte de la guerra iba a fijar los destinos del Río de la Plata, tenía en la grandeza de su propia sencillez algo que rememoraba la fe de los antiguos cruzados. Desde el general en jefe, que ya debía sentir Liniers, ¿no? Que debía sentir la abrumadora responsabilidad de su cargo, hasta el último soldado, factor anónimo, pero indispensable de la jornada del día siguiente, todos se inclinaron sumisos cuando, abatidas las banderas y arrodillados los hombres, fue ofrecido el holocausto. Hermoso relato, ¿no? Hermoso relato. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Quizá eran protagonistas sin saberlo, sin ser conscientes de ello, de que eran los últimos cruzados, en el sentido de que era necesaria una motivación trascendente, religiosa, para darle sentido a esta empresa, ¿no? Porque otra actitud hubiera sido la que explicamos un rato antes, la de acomodarse a los nuevos dueños, ¿no? Mientras a mí no me joroben, ¿no? La actitud del rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Portugal es más o menos lo mismo, según algunos, ¿no? Hemos leído. Pero el común, con más fe que mucha gente de hábito, pero con fe genuina, quizá con menos latines, pero con más corazón, se burla de estos cipayos primigenios que supimos conseguir y está dispuesto a dar la vida por un ideal trascendente. Después relata Francisco Bauzá la colaboración uruguaya, permítanme, es un párrafo más y ya vamos terminando. Una guerrilla del tercio de Miñones de Montevideo, que eran voluntarios de origen catalán, se adelantó a reconocer la posición, se está refiriendo a lo que es el combate va a haber dos combates previos, la de los corrales de Miserere, ¿no? Estamos entre el día 10 y el 12 de agosto. El 11 de agosto, los corrales de Miserere, la actual plaza de Once en Buenos Aires, y luego la toma del cuartel de Retiro, en la zona de Retiro, la plaza de Retiro, ¿no? Ya a 10, 15 cuadras de Plaza de Mayo. Volviendo muy luego con 2 prisioneros y la noticia de que 200 ingleses sostenían el puesto. Liniers destacó entonces sobre el Retiro, al cuerpo todo apoyado por 2 obuses y la compañía de infantería de Buenos Aires, ordenando que le siguiese el ejército a paso de carrera. Al dirigirse el comandante en jefe a estimular el cumplimiento de su propia orden, se le aproximó un oficial de Blandengues de Montevideo, comisionado para ser portador del parte de la victoria, según expresaba el oficio que presentó. Era el ayudante mayor don José Gervasio de Artigas, que, sobreponiéndose a una fuerte dolencia, llegaba a tiempo de incorporarse al combate. O sea, no lo sabía. Según Francisco Bauzá, José Gervasio de Artigas fue protagonista, procedente de Uruguay, de la reconquista de Buenos Aires. Y vamos cerrando. Otro episodio que relata Vicente Sierra es la captura de la nave de una fragata británica, la Justine, ¿no? Que cuando se da esta acción en el Retiro, se aproxima e intenta hostilizar a las tropas de Liniers desde el Río de la Plata a los cañonazos, y ahí se hablan estas cosas que
que son cosas del azar o de la providencia. Lo dejo a ustedes para que elijan. Los que vivimos en la zona, sin ser porteños, sabemos que a veces la sudestada supone que el nivel del río del lado bonaerense se eleva. Pero cuando el viento cambia y en vez del sudeste viene del sudoeste, el viento pampero, como le llamamos nosotros, procedente del sudeste, lo que se produce es el efecto contrario. El nivel del río baja. Es como que el río se retira, ¿no? El río se retira. Y parece ser que esto aconteció y esta fragata, esta nave británica, queda encallada, rodeada de arena o de barro. Y allí se da, a pocos metros de la costa, y por eso Liniers manda, lo relata Vicente Sierra, manda a unas tropas a que la tomen, y en esas tropas participa un joven salteño, también provinciano, Martín Miguel de Güemes. Y el propio Gillespie dice un hecho nunca ocurrido, ¿no? Nunca noticiado en la historia, que fuera que unos jinetes tomen al abordaje una fragata, ¿no? Unos jinetes, ¿no? Esto ocurrió en esa jornada que era el 11 de agosto. Y el 12 de agosto, lo que ya sabemos, fíjense cómo este libro tiene 60 años, ¿no? Mire qué linda, la reproducción de las banderas británicas. Esta, por ejemplo, RMB, es la bandera de la Marina británica, ¿no? Royal Marine, a ver cómo es, el Battalion, el Real Batallón de Marina. También está la guía del Regimiento 71 de Highlanders, en fin. Y esto culmina cuando las tropas que van peleando casa por casa, calle por calle, se acercan a la Recoba, a la Plaza Mayor, la actual Plaza de Mayo, y se le intima la rendición a Beresford. El encargado de llevar la intimación de rendición va a ser el edecán de Liniers, Hilarión de la Quintana. Y dice, al poco rato Beresford y de la Quintana salieron del fuerte y al encontrarse con Liniers, este le expresó la justa admiración que le merecía su valor, por lo que le concedía los honores de la guerra. Hay un famoso cuadro que va a pintar 100 años después un autor francés, Charles de Foucourois, creo que era el apellido, La rendición de Beresford. Es icónico ese cuadro, ¿no? Es increíble como un francés que no tenía ni idea, se ve que con un par de datos, capaz que tuvo algún historiador patriota que le dio toda esta data, entonces captan esas imágenes la síntesis de la jornada de la reconquista de Buenos Aires. Hizo Liniers formar la tropa en ala y salieron los ingleses del fuerte con sus armas tocando marchas y las depositaron ante Liniers. En la acción perdieron 412 soldados, los ingleses, y 5 oficiales entre muertos y heridos. Y los nuestros, en la misma clase, 180. O sea, fue una batalla dura. Y después, bueno, algo que hemos visto también al dedicar ese otro Mates con Historia a Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, hace unos 2 años. Si quieren pueden ir ahí para ver un poquito lo posterior, ¿no? Lo cierto es que Buenos Aires y las provincias que componían el virreinato fueron capaces de darle una paliza fenomenal a Inglaterra en las calles de Buenos Aires, algo a lo que los ingleses no estaban acostumbrados, ¿no? Y don Santiago de Liniers va a honrar su promesa, y días más tarde, con toda la formación de las autoridades, las tropas y el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, con un alborozo que nos cuesta entender, ¿no? Lo que se vivió, va con toda la solemnidad del caso, a depositar a los pies
de Nuestra Señora del Rosario en el Templo de Santo Domingo, las banderas que hemos tratado de ir poniéndole a ustedes para que las contemplen, ¿sí? Los trofeos de guerra obtenidos. Eso para nosotros tiene un valor simbólico que ningún otro pueblo o muy pocos pueblos en el mundo pueden exhibir con orgullo. Y digo esto sobre todo para entender que cuando uno recibe mucho, uno está más obligado, ¿sí? Cuando uno recibe mucho, uno está más obligado. Y nosotros más que nadie estamos obligados a despertarnos, a ponernos de pie, porque nuestros antecesores nos marcaron un destino de gloria y de honor. Y no es justo que estemos perdiendo el tiempo en un chiquero, en un lodazal, y en el cual ni siquiera conocemos estos detalles, ¿no? Bien, modestamente nosotros tratamos de ir contracorriente. A juzgar por la cantidad de suscriptores, los comentarios y las visualizaciones, algo estamos obteniendo. Así que les agradezco, les dejo un saludo, nos vemos la próxima si Dios quiere.